Hola, el menú de hoy. Parece que tenemos una Bukele de izquierda en Honduras, nada menos. En Guatemala, las elecciones han arrojado un resultado sorpresivo. Ya veremos por qué. Y en nuestra sección es bueno saber qué es la zona económica exclusiva. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Bien, acaban de ver ustedes un video que no es de El Salvador, es de Honduras. Soy Francisco Belaunde y esto es una nueva edición de Hablemos del Mundo. Como les decía, el video que han visto, pues no tiene nada que ver con El Salvador, sino con Honduras. Lo que sucede es que en ese país, obviamente también centroamericano, y azotado por el crimen organizado y el narcotráfico, pues la presidenta Xiomara Castro, de izquierda, ex primera dama, cuando su marido José Manuel Zelaya fue presidente de ese país, pues ella ha decidido también lanzar una especie de una política muy parecida a la de su vecino, el señor Bukele. Hay que recordar que en ese país hace apenas unos días ha habido una revuelta en una cárcel de mujeres, un pleito entre bandas de mujeres que ha provocado la muerte de 46 de ellas. Y además el fin de semana hubo varias masacres que significaron la muerte de más de 30 personas. Y claro, frente a ello, pues hay un clamor popular por tomar medidas contra la delincuencia. ¿Y en qué han consistido estas medidas? Pues básicamente en lanzar operativos para arrestar a miembros de pandillas en diversos lugares del país y también en lanzar operativos en las cárceles, donde un poco las bandas, como sucede en muchos lugares, pues hacen un poco lo que quieren, donde tienen armas, celulares, en fin, siguen, digamos, gestionando sus operaciones criminales como si no pasara nada. Y entonces estas imágenes ustedes han visto corresponden precisamente a una de esas operaciones, ¿no? Además lo ven, ¿no?, a estos presos en ropa interior, igualito, ¿no?, que se ha dado en El Salvador con Bukele. Ahora, lo que hay que decir es que Honduras es un país efectivamente que tiene una alta tasa de criminalidad. En términos de homicidios por habitantes, que es la manera en que se mide el índice de homicidios, tiene 35 homicidios por cada 100.000 habitantes. El segundo lugar en América Latina después de Venezuela, que está con 40 por cada 100.000 habitantes. Recordemos que después vienen Colombia, México y Ecuador, que están con alrededor del 25-26% por cada 100.000 habitantes. Entonces, claro, Honduras es un país donde la cosa está peor, ¿no?, que en la mayoría de los países latinoamericanos. Y bueno, quienes están ejecutando esta medida, pues parece que la cosa está en familia, va en familia, ¿no? ¿Quién es el ministro de Defensa que ha salido, ¿no?, a anunciar estas medidas? Nada menos que el señor José Manuel Zelaya, que es sobrino de la presidenta. Y también, ¿quién es el secretario privado de la presidenta? Pues el señor Héctor Zelaya, su hijo. Así que, pues nada, la cosa parece que está en familia y con ellos, aparentemente, la señora Xiomara Castro está llevando su política contra la delincuencia. No hay que olvidar que la señora Xiomara Castro está entre los presidentes de América Latina que no reconoce a la presidenta Boluarte, ¿no?, que ella considera que el señor Castillo sigue siendo presidente. La misma postura que adoptaron, como sabemos, el presidente Petro de Colombia y el presidente López Obrador de México. Bueno, pero ahora también ella está tomando medidas que de alguna manera la ponen en la mira de los organismos de derechos humanos. Bueno, para cerrar, algunos datos de Honduras. Es un país pequeño, ciertamente, que tiene 112.492 kilómetros cuadrados, o sea, un poquito más grande que la región Ucayali. Una población de 10.280.000 habitantes. Es un país pobre, con $2.771 por habitante. Claro, es una de las maneras de medir el nivel de vida de la población, pero no es, digamos, no es absoluto, pero da una cierta idea más o menos del nivel de vida. El Perú está en 6.600 más o menos. Somos un país de renta media, que le dicen, ¿no? Y un país bastante endeudado. Tiene una deuda que significa el 50% respecto del PIB, o sea, la producción anual. Se supone que para un país pobre como Honduras no deberían tener más del 20% de deuda. 50 es muchísimo. El Perú tiene 32
2% respecto a su PIB, que está en el límite de lo que un país como el Perú debería tener. Ahí estamos, más o menos, ahí vamos. Pero Honduras, muy grave también esa situación económica, y además hay que decir que Honduras es un país golpeado con mucha frecuencia por catástrofes naturales, inundaciones, ciclones, huracanes, en fin, es un país no solamente golpeado por la delincuencia, por la corrupción, sino también por la naturaleza. Vamos ahora a Guatemala. Este domingo ha habido elecciones presidenciales. Primero algunos datos antes de quienes pasan a la segunda vuelta. Para empezar, 40% de la gente no fue a votar. Alrededor del 24% votó blanco o nulo. Esa parte de los electores, 24%, son la mayoría, más que los que han quedado en los primeros lugares. Es un dato muy importante que, digamos, traduce el desencanto de la población, ¿no? Y bueno, ¿quiénes pasan a la segunda vuelta, que va a ser el 20 de agosto? Falta tiempo todavía, es un poco como el Perú, ¿no? Pasa bastante tiempo entre la primera y la segunda vuelta, pues lo mismo pasa en Guatemala. Pues quedó en primer lugar la señora Sandra Torres, 67 años, ha sido también primera dama. Otra ex primera dama, ¿no?, que quiere llegar a la presidencia, es el tercer intento. Ya perdió en las anteriores elecciones, pues ahora quiere a ver si la tercera va a la vencida. Eso me suena familiar. Ella va por el partido Unidad Nacional de la Esperanza, un partido que en principio era socialdemócrata, pero que ha virado a posturas más conservadoras. Podemos decir que de alguna manera representa el establishment. Ella ha obtenido cerca del 16% de los votos. En segundo lugar está el señor Bernardo Arévalo, 64 años, sociólogo, antropólogo social, filósofo, ¿no? Es diputado actualmente, y él va por el partido Semilla, una especie de movimiento que se fundó hace unos años que tenía que ver un poco con la lucha contra la corrupción que ha habido en Guatemala, ¿no?, hace ya varios años, y que es un movimiento bien urbano, ¿no?, de gente de clase media, profesionales, ¿no?, y que, claro, nadie esperaba que pudiera llegar a la segunda vuelta, y ha obtenido alrededor del 12% de los votos. Ahora, es interesante, él es hijo de un expresidente, Juan José Arévalo Bermejo, que gobernó entre 1945 y 1951. Un presidente bastante recordado porque instauró una serie de políticas sociales y además respetuoso de la democracia. Aparentemente este señor tiene una buena imagen en el país en general. Y bueno, ¿cuáles son las perspectivas? Ella, cuando fue primera dama, dirigió e implantó una serie de programas sociales, en particular en el campo, en las zonas más deprimidas y también, por supuesto, en las zonas más pobres de la ciudad. Y por lo tanto, mucha gente pobre tiene un buen recuerdo de ella. Ahora, ahí en la otra cara de la moneda es que ella estuvo implicada en una investigación de la elección anterior por haber recibido aparentemente un financiamiento ilegal. Es más, estuvo 4 meses presa. Pero finalmente el caso fue archivado por la actual fiscal general de la Nación, Consuelo Porras, muy discutida ella, por cierto. En el caso del señor Arévalo, aparentemente su principal activo es que tiene un plan de gobierno bastante sólido, ¿no? Claro que, como sabemos, muchas veces en nuestros países tener un plan sólido a veces no significa ninguna ventaja, ¿no? En parte, pero si la otra persona tiene argumentos, digamos, más llamativos, ¿no?, pues al final un plan sólido queda un poco de lado. Tiene mucho que ver también el carisma de la persona. Así que bueno, vamos a ver. De alguna manera este señor Arévalo representa un poco, digamos, sectores socialdemócratas contra el establishment más bien conservador de Guatemala. Y eso se da un contexto también bastante complicado de la historia de Guatemala, ¿no? Porque en estos momentos el presidente, que se llama Alejandro Giammattei, pues evidentemente ha tenido varias acciones que pueden ser consideradas contrarias a la lucha contra la corrupción, ¿no? Ustedes recordarán, hace varios años que hubo una comisión de Naciones Unidas que, en coordinación con la Fiscalía guatemalteca, metió a varios, incluso expresidentes, a la cárcel y altos funcionarios. Pues eso ahora está siendo revertido bajo el mandato del señor Giammattei, primero por haber confirmado a la señora Consuelo Porras, como digo, fiscal general, que lo que ha hecho ella es perseguir más bien a los fiscales que han estado luchando contra la corrupción. Algunos están presos y otros están exiliados, ¿no? Y además también la han emprendido contra la libertad de prensa, y en particular contra el periodista José Rubén Zamora, director del diario El Periódico, conocido por una serie de destapes que tienen que ver precisamente contra la corrupción. Ese señor ha sido procesado y lo han condenado
a 6 años de cárcel por un delito, algo así como lavado de activos. Se le procesó por otros también. Entonces, la situación en Guatemala es bastante complicada. Y algunos datos para cerrar. Es un país que tiene una superficie de 108.889 kilómetros cuadrados, o sea, más o menos el tamaño de Honduras, como han podido ver, ¿no? Es decir, más o menos un poquito más grande que Ucayali. Una población bastante mayor, ¿no? 17 millones de habitantes, o sea, la mitad, perdón, del Perú, a pesar de que su territorio representa menos del 10% del territorio del Perú, que es 1.280.000 kilómetros cuadrados, un país bastante más poblado que el Perú en términos comparativos, evidentemente, ¿no? Tienen un PBI más alto, notoriamente más alto que el de Honduras, ¿no? Porque tienen un PBI por habitante de $5.025. Claro, es un poco menos que el peruano, que estamos, como dije, en 6.600 más o menos, pero prácticamente el doble, cerca del doble del de Honduras. Y tienen, eso sí, la deuda menos alta en América Latina, con 30% del PBI representa su deuda. Es decir, es el país menos endeudado en América Latina, y después viene el Perú. Nos está peleando ese primer lugar. Así que bueno, vamos a ver qué sucede en ese país. Primero, durante la campaña, ojalá que sea una campaña limpia, y después, bueno, el 20 de agosto mismo, que es la segunda vuelta. Bueno, y pasamos a nuestra sección Es Bueno Saber. Y es bueno saber que es la zona económica exclusiva. De acuerdo al derecho internacional, los países tienen, para empezar, tienen lo que se llama el mar territorial, que son 12 millas, es decir, alrededor de 19-20 kilómetros, más o menos. Acá estamos acostumbrados a los kilómetros. Bueno, equivale más o menos a 19-20 kilómetros. Mar territorial, lo que quiere decir que el cielo que está encima del mar es territorio peruano también, y por lo tanto ningún avión puede pasar o circular por ese espacio sin la autorización de las autoridades peruanas. Después de eso viene, bueno, otra zona que no vamos a entrar en detalles, pero lo más importante es que viene justamente la zona económica exclusiva, que va hasta la milla 200, es decir, cerca, puede ser algo así como 360 kilómetros, es bastante extensa. No es territorio, lo que quiere decir que arriba el cielo es espacio internacional, ¿no? Pero al país ribereño, pongamos que es el Perú, le da derechos exclusivos de explotación económica, por eso se llama como se llama. En particular, la pesca, ¿no? Solamente los pescadores peruanos pueden pescar ahí, o extranjeros con autorización del Perú, y también eventualmente exploración gasífera o petrolera. Y es una zona, como digo, que es una zona que le da pues derechos a los países ribereños. Después viene la plataforma continental, que se puede extender más allá, ¿no? Hasta más o menos 350 millas, es decir, casi más de 600 kilómetros, ¿no? Que también da derechos para explotar, digamos, en materia de gas y petróleo. Esta zona económica exclusiva, cuando se determinó, ¿no? En particular en la Convención del Mar de 1982, fue una especie de transacción respecto a lo que decían, por ejemplo, el Perú-Chile, que decían que el mar territorial debería ser de 200 millas, que es la posición tradicional peruana, ¿no? Al final se transó y se dijo no, territorio 12 millas y zona económica exclusiva 200 millas. Pero el Perú, muchos en el Perú, a despecho de lo que dice la mayoría de los especialistas, dicen no puede ser, no vamos a aceptar esta postura de la Convención del Mar y por lo tanto no la vamos a firmar, porque nosotros seguimos aferrados al mar territorial de las 200 millas, a pesar de que en términos prácticos no tiene prácticamente ninguna validez. Y por más que el Perú lo diga, no puede imponer a nadie su mar territorial. El Perú no puede impedir a ningún avión sobrevolar el cielo que está encima de las 200 millas. O sea que eso es una posición totalmente inútil, que no se entiende muy bien por qué se sigue manteniendo. Bueno, hemos llegado así al final de este programa y nos reencontramos en la próxima edición. Chau, chau.